La venida de Cristo. Bendiciones, estimados amigos y hermanos. Este mensaje nuestro Señor hoy nos entregó para cada uno de nosotros, especialmente para ustedes, mis amigos, para que sepan los tiempos que nosotros estamos viviendo. Dice, como dije inicialmente, la venida de Cristo. Acompáñame por favor a leer la Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 21 al 23. La palabra de Dios nos dice en el nombre de Jesús: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo y las primicias, luego las que son de Cristo en su venida. Amén. Aquí nuestro Señor, mediante el apóstol Pablo, nos marca dos partes de la historia humana. La primera, en la época de Adán, cuando contrajo el pecado y con ello la muerte por desobediencia. Y la segunda, que es en el Señor Jesucristo, cuando al morir en la cruz, después venció la muerte, obviamente, y pues con ello contrajo la vida eterna, la resurrección de los muertos. Y bien podemos hablar en estas partes, ¿verdad? No estoy blasfemando, no estoy haciendo alguna falacia, no. Esto lo puedo comprender con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Si antes nosotros no conocíamos a nuestro Señor Jesucristo, no habíamos escuchado de su palabra o en nuestra ignorancia lo hemos ignorado, valga la redundancia, entonces estábamos viviendo en la vida de Adán, que con el pecado contrajo la muerte. Antes estábamos perdidos en los vicios o deleites del mundo, que si nosotros hubiésemos muerto no habíamos encontrado la salvación, no habría remedio. Pero ¿qué es lo que pasó? Al venir Jesucristo a nuestras vidas, al aceptarlo, primero arrepentirnos, aceptarlo y confesarlo como nuestro Señor y Salvador personal, le damos cabida a la vida eterna. Y es más, ya la muerte no tiene poder, porque si bien es cierto, antes de nuestro Señor Jesús, la muerte tenía el absoluto dominio, el absoluto control de encadenarlos al Hades, a todas las almas, ¿verdad? De encadenarlos al Seol, es decir, no había salvación para las almas que morían, pero las almas que iban sirviendo a nuestro Señor y dormían, pues ellos iban al seno de Abraham. Pero no había acceso como ahora lo hay gracias al Señor Jesucristo. Las puertas de los cielos se han abierto, es decir, que podemos acceder al trono de la gracia. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si hay una persona o si hay personas que hemos perdido y han dormido o están durmiendo en Cristo Jesús, pues tengamos la esperanza de que ellos también serán vivificados. Y si nos trasladamos al ámbito espiritual, ya lo había dicho, si en Adán todos habíamos estado muertos, entonces en Cristo Jesús todos seremos vivificados. Vivificados también se refiere a ser renovados, de que lo mortal o carnal se vista en lo inmortal, donde ya la muerte ya no tiene acceso. Y eso no es todo. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 23? Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego las que son de Cristo en su venida. Cristo las primicias, sabemos que el Señor Jesús resucitó primero y luego serán resucitadas las primicias, es decir, la iglesia primitiva. Luego las que son de Cristo hasta la actualidad en su venida, es decir, nuestras generaciones desde antes hasta la actualidad, y quién sabrá en los años después, en los años posteriores. Entonces nuestro Dios se basa en un orden para llevar a cabo el plan del levantamiento de su pueblo, del levantamiento de la iglesia. ¿Para qué? Amados hermanos, para irnos a las bodas del Cordero, sabiendo de que las señales se están cumpliendo, como lo dice Mateo 24. Muchas de ellas dice que habrán engañadores, burladores, dice que habrá pestes, hambres, terremotos, ya lo ha habido, levantamientos de nación contra nación, reino contra reino, guerras y rumores de guerras. Usted me dirá, pero todas esas cosas que están ahí ya las había habido y las sigue habiendo, claro, pero ahora hay una clave que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Y es por eso de que hay traiciones, persecuciones, hay falsos testimonios, incluso muchas disensiones y peleas. Pero también esto ya lo había predicado, ya lo había dicho nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28 y 29? Dice así: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Mira, vamos a arrancarnos desde este versículo. Vamos a arrancar desde este versículo. Dice, ¿qué es lo que nos invita? A permanecer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste, es decir, cuando Él venga en poder y majestad, para que Él venga a ver a su pueblo y hallemos confianza. Es decir, que en cuanto nosotros estemos llenos de nuestro Señor Jesucristo, tengamos una relación íntima con Dios, ya no haya confianza, y así evitemos alejarnos de Él avergonzado. Es decir, esto nos da a entender de que debemos guardarnos para nuestro Señor Jesucristo, debemos obedecer a su palabra, para que no seamos avergonzados, es decir, para que no seamos dejados aquí en esta tierra y en el sufrimiento que está por caer en ella. Entonces lo que nuestro Señor nos está llamando es a guardarnos y a permanecer en su palabra, en su doctrina, tanto así que no haya doctrinas blasfemas que nos alejen de nuestro Señor Jesús. Ponga atención lo que dice el versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Y quién es ese Él? Con mayúscula, la E, el Señor Jesucristo. El que hace justicia, el que hace el bien, es el Señor Jesucristo, es del Señor Jesús. Pero el que hace injusticia, el que favorece al mal, pues ese no es del Señor Jesucristo. No estoy juzgando, la misma palabra lo testifica, señoras y señores. Así como lo dijo en Mateo, capítulo 24, 42, lo vuelve y lo dice en Mateo 25, 13. Dice también, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabremos ni el día ni la hora, pero la venida de nuestro Señor Jesús está ahí cada vez más cerca. De nosotros, amados hermanos, corresponde si nosotros vamos con nuestro Señor Jesús o lamentablemente seríamos dejados como las vírgenes insensatas. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Mucho cuidado, estimado hermano, hermana. Nosotros debemos velar y orar, como lo dice en Mateo 26, 41, Mateo en su versículo 13 del capítulo, que diga en Mateo 24, 42, y ahora en Mateo, como le dije, 25, 13. En tres cosas nos dice nuestro Señor velar y orar, ¿verdad? Entonces, esto ya está dicho, estimado hermano, hermana, ya corresponde de cada uno de nosotros. Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y estimados amigos, ustedes son los llamados, no con obligación, sino con una invitación y un aliento a que vengan al Señor Jesús. Escapen de la ira venidera que está por caer en este mundo. Escapen, por favor. Acepten al Señor Jesucristo. Arrepiéntanse, acéptelo y confiéselo como su Señor y su Salvador personal. Comparta este mensaje para todas las almas, sus familiares y amigos, los más necesitados también de nuestro Señor Jesús, para que ellos sepan de la salvación. Y como siempre concluyo diciendo, el Señor Jesús los ama como yo también, y Él pronto viene. Bendiciones.